El día de hoy vamos a estar hablando de una de las historias más lindas que tiene la Escritura. Una historia conmovedora y que es muy posible que a nosotros en algún momento nos hayan marcado situaciones como la que a este personaje la marcaron. Hay días que están escritos en nuestro calendario que nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Puede ser el nacimiento de un hijo, si fue traumático o si se esperó con alegría. Pero todos nosotros tenemos un día en la historia que lo recordamos. Vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ministre a todos por la palabra que hoy se va a exponer. Vamos a orar. Pídale usted mismo al Señor, porque a veces el que está aquí ora pidiéndole a Dios que intervenga y que nos use a lo que vamos a predicar. Pelee usted su propia batalla y pídale a Dios que lo ayude a escuchar su mensaje el día de hoy. Esto no se trata de ponchar, se trata de que su vida sea impactada con la palabra de Dios. Y si usted está entretenido con su mente que parecen cohetes, pelee su bendición y pídale al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que opere con poder en su mente para que esté quieta y sujeta a Él. Señor, en el nombre de Jesús, a esta hora nosotros te imploramos, te rogamos que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo. Señor, por miles de años tu palabra ha sido predicada y hay un pequeño remanente que es quien la ha atesorado en su corazón y ha vivido por ella. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que hoy todo impedimento que pueda obstaculizar que tu palabra sea predicada y dé fruto a tiempo y afuera de tiempo, sea hoy. Tú conoces las aflicciones del que está aquí, tú conoces la necesidad y nosotros te rogamos, Señor, que tú nos hables, que tú escuches la oración que tus hijos a esta hora desde sus asientos están haciéndote para pelear sus batallas y poder escucharte. Señor, cierra a sus oídos todo lo que no sea de ti. Cierra, Señor, su oído todo lo que no venga de esta palabra. Permite, Señor, que los afanes de este mundo y las responsabilidades y los quehaceres y todo lo que sea material sea olvidado por estos 30 minutos o 40. Bendito sea y seguirá siendo tu nombre por los siglos de los siglos, porque tu iglesia se ha mantenido viva, no por nosotros, sino por tu fidelidad. Y te damos gloria y honra por esta palabra en Jesucristo. Amén y amén. La cita de hoy la vamos a encontrar en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 8 al versículo 10. Esta historia es de una mujer que residía en un lugar llamado Sunam. Dice que aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunam y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Aquí nosotros es un pasaje muy largo. Está desde el versículo 8 hasta el versículo 37. Yo voy a ver de qué manera puedo hacerlo un poquito más abreviado y no tengamos que leerlo todo, aunque sí lo vamos a exponer todo. A medida que vayamos leyendo, vamos a encontrarnos con 4 personajes
Uno que básicamente es anónimo, que es el esposo de esta mujer. Está la mujer de Sunam, está Eliseo, el profeta, y está Giesi, que era su siervo y discípulo. El profeta Elías por años fue el que discipuló a Eliseo, hasta que Elías fue llevado al cielo. En ese momento Eliseo comenzó su ministerio, que la Biblia y medios seculares nos dicen que duró aproximadamente unos 60 años. Y hay muchos relatos conocidos a través de este profeta. Sanó aguas en Jericó, a unos jóvenes que se burlaron de él, los maldijo y salieron osos y despedazaron a estos jóvenes. Esto es una historia que muchas veces es cuestionada. Multiplicó el aceite de una viuda, que es una historia antes que esta que estamos contando ahora. Eliseo también quitó el veneno de una olla de guiso. Multiplicó panes de cebada para alimentar a más de 100 hombres. Sanó a Naamán, un general sirio de lepra. Hizo que la cabeza de una hacha que era prestada bollara y subiera para que la persona pudiera entregarla. Y muchos milagros más que Dios usó al profeta Eliseo. Tenemos la Sunamita, no se nombra por nombre propio, pero sabemos que era residente de Sunam, una área que está donde estaba la tierra de Isaacar, una de las tribus de Israel. Era una mujer rica. Cuando nosotros leemos los versos 10, dice que ella le había dicho a su marido que le prepararan un aposento a Eliseo, donde pusieran una cama, una silla, una mesa y una lámpara. Y estos son 4 artículos que determinan que una familia era rica, porque en el pasado las personas usualmente comían en el suelo y se acostaban en el suelo. Por lo pronto vemos que todos estos muebles nos muestran que era una mujer rica, era hospitalaria, era generosa. Encontramos también a Giesi, que era el siervo de Eliseo. En el versículo 11 hasta el versículo 13 dice: cierto día. Yo quiero que nosotros tengamos pendiente en toda la predicación ese cierto día. Ese día que cambió algo. Ese día que pasó algo impactante. Cierto día, Eliseo tenía que pasar por Sunam porque visitaba unas escuelas de profetas que habían, y tenía que pasar por Sunam. Y ese día, Eliseo, después de tener su cuarto preparado, se detiene a descansar. La generosidad y la hospitalidad de esta mujer conmovieron a Eliseo y le pregunta a su siervo: dile a la mujer que quiero hablar con ella. Algo interesante cuando nosotros leemos esta historia es que Eliseo nunca se refiere a ella, porque en la antigüedad se usaba que una persona con un grado de espiritualidad tan elevado como un profeta no podía tener contacto con una mujer, sino que usaban el siervo para que el siervo fuera el intercesor entre el profeta. Es como si la mujer estuviera invisible. Y yo he contado esta historia antes de que a mí me pasó una vez en un avión que yo iba viajando para Israel, y le quise hacer una pregunta a un rabino que iba en el avión. El rabino cogió a un muchachito joven que estaba al lado de él, y todo lo que yo le decía a él le decía al muchacho: dile a ella tal y tal cosa. Y el muchachito joven me daba la respuesta. Y yo volví y le preguntaba, y el muchachito joven le decía al rabino: ella está preguntando tal y tal cosa. O sea, que esta escena para mí no es para asombrarme, porque yo misma lo viví. Y vemos en esta conversación que el profeta nunca se refiere a ella. Llámala y ella está ahí, pero con quien él habla, dile tal y tal cosa. Y vemos esto aquí. Dile, cuando ella llegó, le dijo Eliseo a su siervo: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti?
¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Escuchen, porque nosotros hoy vamos a estar atentos a la actitud de esta mujer. Ella le contesta: mi familia me cuida muy bien, mi pueblo está conmigo. Si nosotros nos encontráramos con un personaje como Eliseo, que sabíamos que era usado por Dios, y nos hacen la pregunta que ¿qué queremos? Una lista grandísima. Nosotros pudiéramos presentar: bueno, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo el otro. Esta mujer tuvo una conducta de imitar, y de imitar por nosotros, cuando ella dice que a ella no le falta nada. Eliseo le preguntó a su siervo: ¿qué entonces vamos a hacer por ella? Él quería agradecerle lo que ella había hecho por él, y el siervo le contestó: ella no tiene hijos porque su esposo ya es anciano. Posible que ella fuera la segunda esposa de este hombre por la juventud que tenía, y que ya este hombre estaba mayor y no podía procrear. Sin embargo, nosotros sabemos que para Dios nada es imposible. Pero volvamos a la escena. Veamos el comportamiento de esta señora. Un contentamiento envidiable. Una vez nosotros tuvimos una predicación aquí, el contentamiento, una joya difícil de encontrar. Y hablamos y mucha gente lloró porque se dio cuenta que no era agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho con ellos. Y hay muchas veces que nosotros, entendiendo que a Dios no le gustan las quejas, podemos decir palabras como: ¿qué le vamos a hacer? O podemos decir: no hay más remedio. Pero lamentablemente esto no es contentamiento. Esto es el uno estar resignado. Y la resignación no tiene nada que ver con el agradecimiento. Eso, bueno, si esto es lo que me toca, no hay problema. El contentamiento tiene que ver con aceptar las cosas. Es reconocer que Dios está en control de todo lo que pasa en la creación. Y por lo tanto implica que yo acepto paz, que yo acepto serenidad a cualquier circunstancia que lleve a mi vida, sea buena o sea mala, porque no hay nada que ocurra fuera de la voluntad de Dios. Eso se llama el contentamiento. El apóstol Pablo vivía por encima de las circunstancias, que es a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros. Pablo vivía por encima de las circunstancias. ¿Por qué? Porque él tenía su mirada puesta en las cosas eternas, no en las cosas de aquí abajo. Y él lo dice en Romanos 8:18: yo tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto de nosotros recurrimos a la promesa que tenemos en Jesucristo para estar contentos con la situación que estamos viviendo hoy? Uy, no se escuchó ni un amén. Esta mujer no tenía hijos, y esto pudo haberle permitido que tuviera un temperamento de amargura, o que viviera en depresión. Y vemos que esta mujer no parece que permitió que eso llegara a su corazón o a su mente por la conducta de ella. Puede que una enfermedad, una pérdida de trabajo, estar soltero, no tener hijos y muchas circunstancias, perder a alguien que uno ama mucho, pueden ser motivos de amargura y hasta nos puede paralizar si no vemos la mano de Dios obrando en la circunstancia. La tsunamita era adinerada, no se hundió en la autocompasión, sino que aprovechó sus posibilidades practicando hospitalidad y obligando a Eliseo a comer en su casa. Yo no sé usted, pero nosotros tenemos algo, me voy a ir un poquito profundo en esto. Nosotros somos espíritu, que es lo que nos da vida. Y nosotros no podemos percibir el espíritu de la gente.
O sea, no lo podemos tocar, pero lo podemos percibir. ¿De qué manera, pastora? A veces uno puede quedarse callado sin decir nada. Y es como si fuera algo que arropa al que está enfrente, sea negativo o sea positivo. Eso es terrible. Y mientras más espiritual usted es, más usted percibe ese tipo de cosas. No voy a entrar mucho en eso para que después, el que quiera, después yo le doy una explicación más clara. Pero esta mujer tenía una actitud amable, dulce. No obstante, a tener lo que la podía señalar a ella como una mujer de maldición. En la antigüedad, la mujer que no podía concebir era una mujer mal vista. Y ella no tenía hijos. Con un esposo mayor, o sea, no había esperanza. Y Eliseo le dice, llámala de nuevo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta. ¿Va bien? Las mujeres no entran a las habitaciones de los hombres. Se quedan afuera. Y Eliseo le dice, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Y ella dice, no. Esta misma actitud nosotros la vimos en Sara, cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Por eso Isaac se llama risa. La palabra Isaac es risa, porque Sara se rió, pero es una risa. ¿Cómo es posible? Una mujer de 90 años con un hombre de 99 años. ¿Y cómo yo puedo tener un hijo a esta edad? Eso mismo sucedió con esta otra. Y ella le dice, no, Señor mío, exclamó ella. Hombre de Dios, no me engañes así y no me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada al siguiente año y esa fecha tuvo un hijo tal como Eliseo le había dicho. ¡Uy! ¡Qué bendición! Escuche bien, hay cosas que nosotros ni siquiera tenemos que pedírsela al Padre y Él sabe la necesidad que nosotros tenemos. Esa mujer no pidió por un hijo, sin embargo, Dios la bendijo, dándole el anhelo de su corazón. Y nosotros encontramos a Cristo hablando de esta misma forma en el Sermón del Monte, cuando dice en el capítulo 6, en el verso 8, nuestro Padre sabe lo que necesitas, incluso antes de que tú se lo pidas. Y cuando Dios se acercó a Salomón, que Salomón, Dios le dice, ¿qué tú quieres que haga por ti? Ay, Dios mío, yo creo que nosotros nos derritiéramos si Dios nos hiciera esa pregunta. ¿Qué tú quieres? ¿Qué pídeme? ¿Qué tú quieres? Y Salomón le dice, pídeme lo que yo te lo daré, le dice Dios. Y Salomón lo que le dice, dame un corazón comprensivo para que yo pueda gobernar bien a tu pueblo. Usted dirá, uy, pero qué tonto. Si le pudo haber pedido todo al que todo lo concede. Lo que pasa, como decía William ahorita, es que no son todos los caprichos que Dios concede. Dios concede lo que uno necesita. Dios no nos va a dar nada a nosotros para alejarnos de Él. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, Dios le contesta y le dice, te daré más de lo que me pediste. Te voy a dar riquezas y te voy a dar fama. Dios da más de lo que nosotros necesitamos y sabe cuáles son nuestras necesidades. Ahora bien, como nosotros dijimos, un día llegó la tragedia a esta casa. Ese día de la desgracia que toca la puerta de la casa. Yo recuerdo que mi madre murió el día de resurrección. Yo no sé si fuiste tú, Joaquín, que me llamaste para decirme, murió mamá. Yo no sé cómo describirlo, pero me puse en un estado de locura. Yo no sé los que han perdido a su madre, pero no se lo recomiendo.
es uno de los dolores más grandes que puede existir sobre la faz de la tierra, la pérdida de una madre. Y el que la tenga ahora, disfrútela, porque es un ser que no se sustituye con nada sobre esta tierra. Recuerdo el día que yo estaba sentada tomando café con mi hija Edith y yo veo los State Troopers que vienen a tocar la puerta y yo digo, uy, State Trooper a esta hora. Eran 2 muchachos jóvenes y yo le abro la puerta y me pregunta que si vive Eddie Suriñá en mi casa. Y yo dije, hay 2 Eddie Suriñá y ellos se confunden. Y yo digo, está el papá y está el hijo. Y el trooper me dice, ¿podemos pasar? Eddie, mi hija, le dice que no. Y yo le digo, estate tranquila. Sí, pasen, vengan. Nos podemos sentar. Yo no me extrañé porque si una autoridad va a mi casa y me dice que se quiere sentar en la sala de mi casa, yo le digo que está bien, que no hay problemas. Me dicen, siéntense. Y nosotras 2 nos sentamos, pero ellos no. Y se quedaron de pie. Y nos dijo, estamos aquí para decirle que Eddie acaba de morir. Mi hija sabe más inglés que yo. Y ella se quedó paralizada y no hizo nada. Y yo le dije, tú no estás entendiendo que él está diciendo que Tito acaba de morir. Mi hijo de 32 años se quedó dormido en el camión y se mató en la 78. Mi hija salió corriendo y los troopers, uno de ellos salió corriendo detrás de ella por el patio de la casa, por temor a que pasara algo, ella y se hiciera algo en su vida. El otro se quedó conmigo y el resto de la historia ya ustedes la conocen. Había hablado con él a las 11 de la mañana y al otro día fueron los troopers a decirme que se había matado en el camión. Ese día fue un día de tragedia para mi casa. A esta mujer le pasó algo similar. Cierto día el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de pronto gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus siervos, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el siervo lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. Imaginemos el cuadro de esta señora con el niño que se le muere en sus piernas. Nosotros contamos una historia de un jovencito llamado Joseph en Honduras, que teniendo su madre, lo tenía cargado, fue a su madre la que mataron y el niño cayó al suelo y el niño todavía tiene problemas de habla por el impacto que le causó. Así que imagínense el drama del otro lado, a esta mujer con su único hijo, ese regalo. El niño debió de haber tenido algunos 9 años, porque si estaba en el campo con el padre ya era un niño grande, no un adolescente, pero podía ser un niño ya que caminara y todo y que pudiera estar expuesto a estar en el campo y en el sol también. El niño se le murió en los brazos. Ahora, vamos a ver cuál fue la reacción que tuvo esta mujer en los brazos, con sus brazos, el niño muerto. Tomó acción. Y una de las cosas que nos dice Santiago es que la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos decir todo lo que digamos acerca de Dios, tener todo el conocimiento de las Escrituras, decir versos de memoria. Mi amado hermano, si eso tú no lo pones por obra en tu vida, es muerto. Ella lo subió,
lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo: mándame a uno de los siervos y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. Y el hombre le pregunta, el esposo le manda a preguntar: ¿por qué ir hoy? Preguntó él. No es fiesta de luna nueva, no es día de festividad, no es día de descanso, porque se acostumbraba a visitar a los que tenían hombres profetas como Eliseo cuando habían lunas nuevas o cuando habían fiestas o cuando era el día de reposo, pero ese era un día ordinario. Esta mujer contestó, no en inglés, no en español, no en cualquier idioma que usted conozca. Esta mujer contestó con el lenguaje del cielo y le mandó a decir al hombre: paz, que significa shalom. Y la palabra shalom significa descanso interior, dado por la presencia de Dios, no obstante a las circunstancias externas. Una mujer sabia. Esta mujer no le dijo nada a su marido. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y Cristo dijo en Juan 14:27 que la paz que Él da, que es un regalo, el mundo no lo puede dar, y es una paz que domina la mente y el corazón, que está por encima de lo que se ve, por encima de la circunstancia, por encima del problema, por encima de la dificultad, por encima de la duda, por encima de lo que no es posible. Dice que ella ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Esa mujer tenía en su mente que su promesa se había muerto en sus brazos, que no podía hacer nada, que su corazón estaba destrozado. Acostó el niño en la cama del profeta y tomó acción. Y una pregunta que nos podemos hacer: ¿a dónde nosotros acudimos cuando tenemos necesidad? ¿Qué es lo primero que hacemos? En este caso, uno de nosotros hubiéramos llamado al 911. Y después del 911 llamamos al vecino, llamamos al amigo, llamamos a todo el mundo. Y usualmente, analícese cuando usted está en dificultades, ¿qué es lo primero que hace? Si lo primero que usted hace es orar y después accionar. Dice que cuando ella se acercaba al hombre de Dios, esto era como unos 50 kilómetros, Sunán, de el área del Monte Carmelo, donde vivía el profeta. Eliseo la vio desde lejos y le dijo a Giesi: mira, allá viene la señora de Sunán, corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien, tú y tu esposo y tu hijo? Dice la Biblia de las Américas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella volvió y dio la misma respuesta y dijo: bien. La tsunamita no quería abordar su problema a menos que no fuera con alguien que le fuera a resolver su problema. Muchas veces nosotros vociferamos mucho y damos mucha información y todo el mundo está enterado de esto sin que nadie vaya a aportar nada para resolver lo que hay. Solamente que prestaron oídos. Y voy a tener que mencionar a mi madre de nuevo, porque hay cosas que nosotros hacemos que dejan marcado a otros. Cuando mi madre murió, yo viajé de aquí de Estados Unidos a la República Dominicana. No se usaba en ese tiempo las funerarias, sino que se usaba que ponían el muerto en una caja en la sala de la casa. Y cuando yo salgo al patio,
Me dice una tía mía, ¿tú te crees que cuando tú ibas de vacaciones a mi casa era porque ella quería enviarte? Yo sé que mis hermanos tampoco saben esto porque yo nunca he hablado con ellos eso. Ella te enviaba a mi casa porque tu papá los había abandonado a ustedes. Y sus gastos económicos no alcanzaban para darle de comida a los 3. Y para ella tener una carga menos pesada, te enviaba a ti, que eras la hembra, de vacaciones a mi casa. Mi madre nunca nos dijo, ni a mí ni a mis hermanos, eso. Fue una mujer sabia y no quiso dañarnos la mente a ninguno de los 3. Y se llevó ese secreto a la tumba, y yo lo supe después que ella había muerto. Para cuidarnos, nunca nos dijo que estábamos pasando por esa situación, sino que ella resolvió como ella podía, sin perjudicar a nuestro padre con nosotros. Y nunca se me ha olvidado que tuve que esperar al día de su muerte para enterarme de eso. Esta mujer hizo algo similar. Se quedó callada. Muchas veces nosotros utilizamos a nuestros hijos y los dañamos, hablándole a nuestros hijos cosas negativas de sus padres, hablándole cosas negativas de otros parientes, y creemos que en nuestro desahogo estamos haciendo bien o buscando aliados, y lo que estamos es dañando la mentalidad y el corazón de a quien estamos buscando como refugio. La mujer tsunamita no cayó en eso. Ella mantuvo la calma. Pero ¿qué pasa? Que el profeta quiere mandar al sirviente con su bastón a que vaya y se lo ponga en la cabeza del niño para que el niño se levante. Y él vuelve y dice, no ha pasado nada. Pero esta mujer le dijo, sin embargo, cuando ella se enteró de que el hombre de Dios en la montaña, ella lo vio, se postró delante de él y en la angustia le dijo que se había adelantado Giezi, llegó, colocó el bastón sobre la cama del niño, pero este no respondió de ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y el niño no despierta, le dijo. Y cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, pero no obstante, cuando leemos el pasaje dice que ella dijo, no señor, usted va conmigo. Ella se tiró a los pies del profeta y le dijo, te dije que no me dieras el hijo si me lo ibas a quitar. Él accede, llega a la casa, se cierra en su habitación. A veces hay cosas, unas experiencias que nosotros tenemos con Dios que queremos vociferarla, que todo el mundo lo sepa. Y Dios quiere que sea dentro de tu habitación, que tú vivas eso, Él y tú nada más. En el Padre Nuestro dice que cuando tú vayas a orar, que entre a tu habitación cuando Cristo enseña a decir, tú solo con tu Señor. Vive tus experiencias lindas ahí con el Señor. Pero son ustedes, el profeta lo está haciendo así, de esta manera. El profeta cierra la puerta, entra, hace algunas cosas que él había aprendido de Elías, que lo hizo con otro niño también, se puso sobre él. Y dice la Biblia que el niño no reaccionaba y que Eliseo se puso de pie, entró en la puerta, la cerró y le oró al Señor. Pero una de las cosas que nos habla cuando la mujer llegó atribulada donde Eliseo, Dios no me ha revelado lo que le ha pasado. O sea que Eliseo también se quedó sorprendido de lo que le había pasado al niño. Yo me imagino que cuando Eliseo está orando por este niño a puerta cerrada, como lo hizo Jesús con la hija de Jairo, oraría de esta manera: ay Señor, yo te suplico que no le quites la vida a este niño ya que tú se lo diste. ¿Sabes qué nos da garantía eso? Que hay cosas que Dios nos da que no nos lo van a quitar, aunque nosotros veamos que está a punto de que se pierda, que está a punto de que nos los arrebaten, que está muerto, que no hay esperanza. Hay cosas que uno cree, se perdió esto no tiene remedio.
Esto no hay por dónde lo podemos agarrar. Sin embargo, si Dios lo dio, mire, no lo quita. Y si se siente que se perdió, como este niño que perdió la vida, lo devuelve y lo devuelve con vida. Samuel había escrito que el Señor quita la vida y la da, que nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. El Señor nos hace pobre y nos hace rico, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre, saca del basurero al mendigo para sentarlo entre grandes hombres y hacerlo ocupar lugares de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas colocó el mundo. Eliseo sabía eso. Ya Samuel lo había escrito y él también lo había visto en la trayectoria de ser discípulo de Elías. Por lo pronto, yo me imagino cómo él estaba caminando en esa casa, porque dice que él estaba caminando de un lado a otro. Él estaba peleando una batalla y, Señor, devuélvele la vida. Padre, devuélvele la vida, devuélvele la vida. Dice que cuando se acostó, el niño se calentó, pero no tenía aliento. Y él sentía, el milagro va a llegar, y volvió otra vez y caminaba para este lado y caminaba para ahí. La Biblia nos dice que era orándole al Señor que él estaba para que le restableciera la vida a ese niño. Luego subió a la cama, se tendió sobre el niño boca a boca, ojo a ojo, manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Vuelve Eliseo y llama a su siervo Gehazi y le dice, llama a la mujer. Y así lo hizo. Y cuando ella entró, le dijo, puedes llevarte a tu hijo. ¿Sabe qué hizo ella? Dice la Biblia. Ella no agarró al muchacho. Se tiró a los pies del profeta, dicen las escrituras, se postró en tierra y después de haberse postrado, que postrarse es una actitud de agradecimiento, entonces se levantó, cogió el niño y salió. Ahora, ¿cómo esta mujer consiguió llevar una vida así? Antes de que ella conociera a Eliseo, ella ya conocía a Dios. Antes de que el hijo muriera, esta mujer tenía una fuerte relación con Dios. Dios estaba en esa vida antes de que el profeta viniera. Dios era su ancla, Dios era su roca, Dios era el punto fijo de su navegación. Y para nosotros finalizar esta exposición, un día en tu vida, un día en mi vida, algo va a cambiar. Ahora, ¿cómo vamos a responder a ese día cuando llegue? El punto fijo de navegación de esta mujer era Dios. ¿Y el nuestro? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde? Tu camino el día de hoy puede ser doloroso y tus días pueden estar siendo difíciles. Tu situación puede ser grave. Pero como cristianos nosotros tenemos que derramar muchas lágrimas. Estamos llamados a mirar a través de los ojos de la fe, junto con la tsunamita, nosotros decir, todo está bien. Pero es un todo está bien convencido de que Dios tiene el sartén por el mango. Es un todo está bien convencido de que aunque no veamos lo que estemos viendo, lo que está muerto tiene vida. Paz, no por nuestra fuerza, sino por la de Dios. El decir está bien, no por nuestras historias,
para que siempre salgan como nosotros queremos, sino porque Dios obra para nuestro bien. Está bien, no porque el camino sea fácil, sino porque Dios es el que guía el camino. Recomendación: corramos a Él aun cuando todo esté en nuestra contra, aun cuando toda evidencia humana nos enseñe que nuestro sueño está muerto, que Dios nos ha fallado, que Él no está con nosotros. Tener confianza aun cuando el enemigo te muestre la túnica de colores con la que te arropaste a tus promesas, aun cuando ensangrentada te la arrolla la cara. No te des por vencido. No pares de confiar en Dios, pues Él es quien tiene la última palabra. Él solo da sanidad y sabe si algún malestar es por nuestro bien, para probarnos. Pon tu confianza en Dios y no en los hombres. Veas lo que veas. Ahora, para finalizar, ¿cuál es tu punto fijo? ¿Dónde está puesto tu ancla? Jesucristo es nuestro punto fijo. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Dios nos ayude a utilizar esta palabra de esperanza y tenerla guardada en nuestro corazón. ¿Sabe qué? Porque si no lo haces, no vas a actuar como la tsunamita, sino como Judas, que en su desesperación lo que hizo fue colgarse de un palo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. No espere lo que la pastora va a hacer aquí, pelee su batalla desde ahí. Y si usted quiere que su vida cambie, pelee su propia batalla usted. No espere lo que los otros puedan hacer por usted. Pelee como lo hizo Eliseo, que peleó la batalla de la vida de este muchacho. Padre, en el nombre de Jesucristo, a esta hora te damos gracias por tu santa y bendita palabra, que es buena. Padre, que nos acurruca, que nos da seguridad. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por ese cuidado que tienes hacia nosotros. Nosotros adoramos y bendecimos tu nombre. Yo sé, Señor, que hay que pasar por tribulaciones para poder aferrarse a esta palabra que hoy tú has dado. Pero yo te pido que el que no esté pasando por tribulación la pueda atesorar en su corazón y acordarse de cómo esta mujer actuó en fe. Yo vivo por fe en mi Salvador, sea la palabra que nosotros podamos decir en el día de hoy. Glorifícate, Padre. Te necesitamos, Señor, en este mundo material que todo lo vemos a través de los ojos físicos. Necesitamos que tú sustituyas eso por el ojo que no ve pero que cree, por el ojo que está ciego pero que te siente, por el ojo que no ve pero sabe que tú estás. Glorificamos tu nombre y alabamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Amén.